¡No llores más!, le gritó Verónica a Camila mientras la gente salía de la iglesia. Tu papá ya no está y yo no voy a aguantar tus berrinches. Camila apretó más fuerte su osito de peluche contra el pecho. Las lágrimas no paraban de caer por sus mejillas, pero ahora también tenía miedo. Su madrastra nunca le había hablado así delante de tanta gente. Perdón, mamá Verónica, susurró la niña. No quería molestarte. No me digas mamá. Verónica miró alrededor para asegurarse de que nadie más la escuchara. Yo no soy tu mamá. Tu papá se murió y ahora todo cambia. El padre Miguel se acercó a ellas con cara de preocupación. Señora Verónica, la niña acaba de perder a su padre. Tal vez deberían irse a casa a descansar. Sí, padre, ya nos vamos, respondió Verónica con una sonrisa falsa. Camila necesita aprender a comportarse como una señorita. Cuando el padre se alejó, Verónica agarró el brazo de Camila con fuerza. Escúchame bien, mocosa, las cosas van a ser muy diferentes a partir de hoy. Tu papá ya no está aquí para defenderte. Camila no entendía por qué su madrastra le decía esas cosas tan feas. Su papá siempre le había dicho que Verónica la quería como si fuera su hija de verdad. ¿Ya no me quieres?, preguntó Camila con voz temblorosa. Nunca te quise, contestó Verónica con frialdad. Solo fingía para que tu papá fuera feliz. Las palabras fueron como un golpe en el estómago para Camila. Se sintió mareada y más sola que nunca. En ese momento, Esteban Ramírez terminaba de despedirse de algunos conocidos cerca del carro fúnebre. Había venido al funeral porque respetaba mucho a Julián Morales. Habían trabajado juntos en varios proyectos para ayudar a las familias más pobres del pueblo. Esteban notó que algo extraño pasaba entre Verónica y la niña. Desde donde estaba, podía ver que la mujer hablaba de forma agresiva y que la pequeña se veía asustada. «Don Esteban», lo saludó doña Carmen, una vecina. «Qué triste lo de Julián, ¿verdad? Era un buen hombre». «Sí, muy triste», respondió Esteban, pero siguió observando a Camila. «Disculpe, doña Carmen, ¿cómo se llama la hija de Julián?» «Camila. Pobrecita. Apenas tiene 8 años. Su mamá verdadera murió cuando ella era muy pequeña. Julián se casó con Verónica hace 3 años. ¿Y Verónica la trata bien?». Doña Carmen bajó la voz. «La verdad, don Esteban, nunca la he visto cariñosa con la niña, pero mientras Julián vivía, todo parecía normal». Esteban frunció el ceño. Algo no le gustaba nada de lo que veía. Verónica siguió hablando con dureza. «Desde mañana vas a tener que ganarte la comida. Vas a limpiar la casa, lavar los platos y hacer todo lo que yo te diga». «Pero todavía voy a la escuela», dijo Camila confundida. «Ya veremos si puedes seguir yendo». «El dinero no crece en los árboles». Camila empezó a llorar más fuerte. Su papá siempre le decía que estudiar era lo más importante del mundo. «No llores como una bebé», Verónica la sacudió del brazo. «Ya estoy harta de ti». Esteban no pudo quedarse callado más tiempo. Se acercó a ellas con pasos firmes. «Disculpe, señora Verónica. Soy Esteban Ramírez. Trabajé con Julián en varios proyectos». Verónica cambió completamente su actitud al reconocerlo. Todo el mundo en San Vicente sabía quién era Esteban Ramírez. «Ay, don Esteban, qué pena que nos vea en este momento tan difícil». «Entiendo que sea un día muy duro», dijo Esteban mirando a Camila. «¿Cómo está la pequeña?» «Está bien, solo un poco nerviosa por todo esto», mintió Verónica. «Ya sabe cómo son los niños». Esteban se agachó hasta quedar a la altura de Camila. «Hola, Camila. Yo conocía muy bien a tu papá. Era un gran hombre». Camila lo miró con sus ojos llenos de lágrimas. «¿Usted también lo extraña?» «Mucho», respondió Esteban con sinceridad. «Tu papá hablaba de ti todo el tiempo. Decía que eras lo más importante de su vida». Verónica se puso nerviosa. No le gustaba que Esteban hablara con Camila. «Bueno, don Esteban, ya nos tenemos que ir. Camila necesita descansar».
Por supuesto, dijo Esteban, pero algo en su interior le decía que esa niña estaba en peligro. Mientras se alejaban, Esteban escuchó a Verónica regañar a Camila otra vez. No vuelvas a hablar con extraños y deja de llorar de una vez. Esteban sabía que tenía que hacer algo, pero todavía no sabía qué. En cuanto llegaron a la casa, Verónica cerró la puerta con fuerza y se quitó los zapatos negros que había usado para el funeral. Bueno, se acabó la actuación, dijo mientras se dirigía hacia el cuarto de Camila. Ahora sí, vamos a hablar en serio. Camila la siguió despacio, todavía abrazando su osito. La casa se sentía diferente sin su papá. Todo parecía más frío y más oscuro. Verónica, ¿puedo preguntarte algo?, dijo Camila con voz pequeña. Te dije que no me dijeras Verónica, gritó la mujer. Y no puedes preguntarme nada, tú aquí solo obedeces. Verónica entró al cuarto de Camila y sacó una maleta vieja del closet. Empezó a meter la ropa de la niña sin cuidado, arrugando los vestidos que su papá le había comprado. ¿Qué haces?, preguntó Camila asustada. Lo que debía hacer hace mucho tiempo, contestó Verónica sin mirarla. Esta casa es mía ahora, yo pago la renta, yo compro la comida, tú aquí sobras. Camila no podía creer lo que escuchaba. Su papá le había dicho 1000 veces que esa era su casa, que siempre iba a tener un lugar donde vivir. Pero mi papá dijo que esta era mi casa también. Verónica se rió con maldad. Tu papá ya no manda aquí. Además, él nunca fue dueño de nada. Todo lo pagaba yo con mi dinero. Eso era mentira. Julián trabajaba muy duro en la construcción y siempre traía dinero a la casa. Pero Camila era muy pequeña para entender esas cosas de adultos. ¿A dónde me vas a llevar?, preguntó Camila mientras veía cómo Verónica metía su osito en la maleta. Eso no es mi problema, respondió Verónica. Tú ya tienes 8 años, puedes trabajar o pedir limosna. Hay muchos niños en la calle que viven así. Camila se puso muy pálida. Había visto a esos niños en el mercado. Siempre se veían sucios y tristes. Su papá siempre les daba monedas y le decía que rezara por ellos. Por favor, déjame quedarme, suplicó Camila. Yo puedo ayudarte con todo. Puedo limpiar y cocinar. No sabes hacer nada bien, dijo Verónica cerrando la maleta. Solo eres una carga. Tu papá gastó todo su dinero en ti y mira cómo terminó. Camila empezó a llorar otra vez. No entendía por qué Verónica le echaba la culpa de la muerte de su papá. Mi papá se enfermó. Yo no tuve la culpa. Claro que sí, insistió Verónica. Si no hubiera tenido que trabajar tanto para mantenerte, no se habría cansado tanto. El doctor dijo que el corazón se le paró de tanto esfuerzo. Esas palabras fueron como cuchillos en el corazón de Camila. Ahora pensaba que tal vez sí tenía la culpa de que su papá se hubiera muerto. Verónica agarró la maleta y se dirigió hacia la puerta principal. Camila la siguió, todavía sin creer lo que estaba pasando. «Espérame aquí», le ordenó Verónica. La mujer salió al patio y regresó con una cubeta llena de agua helada. Camila no entendía para qué la quería. «Ahora sí, fuera de mi casa», dijo Verónica abriendo la puerta. «No, por favor», gritó Camila agarrándose del marco de la puerta. «Te prometo que voy a ser buena, no voy a molestar para nada». «Ya me molestaste suficiente durante 3 años», respondió Verónica, tratando de soltar las manos de Camila. En ese momento, Verónica levantó la cubeta y le echó toda el agua fría encima a Camila. La niña gritó del susto y del frío. Su vestido negro del funeral quedó completamente empapado. «¡Ahí tienes!», gritó Verónica, «para que se te quite lo dramática». Camila cayó al suelo temblando de frío y de miedo. No podía respirar bien por el shock del agua helada. Verónica aventó la maleta afuera y cerró la puerta con llave. Camila se quedó en la banqueta, empapada, abrazando su maleta. «Verónica, por favor», gritó golpeando la puerta. «Tengo frío, tengo miedo». Pero nadie le abrió. Algunos vecinos se asomaron por las ventanas.
pero ninguno salió a ayudarla. Todos tenían miedo de meterse en problemas con Verónica. Camila se sentó en la banqueta y empezó a llorar sin parar. El agua fría le había quitado las fuerzas y ya no podía ni gritar. El sol se estaba ocultando y empezaba a hacer más frío. Camila no sabía qué hacer ni a dónde ir. Solo tenía 8 años y nunca había estado sola en la calle. Abrazó su osito de peluche, que también estaba mojado, y cerró los ojos. Deseaba con todas sus fuerzas que su papá apareciera para llevarla a casa. Pero su papá ya no iba a volver nunca. Esteban manejaba despacio por las calles de San Vicente. No podía sacarse de la cabeza la imagen de Camila llorando en el funeral. Algo le decía que esa niña no estaba segura con Verónica. Decidió pasar por la casa de Julián para ver si todo estaba bien. Conocía la dirección porque había ido varias veces a recoger a su amigo para ir a las reuniones del comité vecinal. Cuando dobló en la esquina de la calle Morelos, no podía creer lo que veían sus ojos. Una niña pequeña estaba sentada en la banqueta, completamente empapada, temblando de frío. Era Camila. Esteban pisó el freno tan fuerte que las llantas chirriaron. Bajó del carro corriendo y se acercó a la niña. «Dios mío, Camila, ¿qué pasó?» Camila levantó la cabeza y lo reconoció. Sus labios estaban morados del frío y no podía dejar de temblar. «Don Esteban», susurró, «Verónica me echó de la casa». Esteban sintió una rabia que nunca había sentido en su vida. Se quitó el saco y envolvió a Camila con él. «¿Te echó agua encima?» Camila asintió con la cabeza, sin poder hablar del frío que tenía. En ese momento, Verónica salió de la casa al escuchar el escándalo. Cuando vio a Esteban ahí, se puso muy nerviosa. «Don Esteban, ¿qué hace aquí?» Esteban se levantó muy despacio, cargando a Camila en sus brazos. Sus ojos brillaban de coraje. ¿Qué hago aquí?», preguntó con voz muy seria. «La pregunta es, ¿qué hace usted con una niña de 8 años en la calle, empapada y temblando de frío?» «Es que la niña se portó muy mal», tartamudeó Verónica. «Solo quería darle una lección». «¿Una lección?» Esteban no podía creer lo que escuchaba. ¿Echarle agua helada a una niña el día del funeral de su padre es una lección? «Usted no entiende», dijo Verónica tratando de justificarse. «Yo soy la que vive aquí. Yo tengo que educarla». «¿Educarla? ¿Así?» Esteban apretó más a Camila contra su pecho. «Lo que usted hizo no tiene nombre». Algunos vecinos empezaron a salir de sus casas al escuchar las voces. Doña Carmen, don Roberto, la familia Hernández. Todos veían la escena sin saber qué hacer. «Don Esteban, por favor, no haga un escándalo», suplicó Verónica. «Los vecinos van a pensar mal». «Los vecinos ya piensan mal», respondió Esteban. «¿Sabe qué? Todos ustedes deberían avergonzarse». Se dirigió hacia los vecinos que estaban parados en sus puertas. «¿Cómo es posible que vean a una niña tirada en la calle y no hagan nada? ¿Dónde está su humanidad?» Doña Carmen bajó la cabeza. Don Roberto se metió a su casa y cerró la puerta. Nadie quería problemas. «Esto no es asunto suyo, don Esteban», gritó Verónica. «Camila es responsabilidad mía». «¿Responsabilidad?» Esteban se acercó a ella con Camila todavía en brazos. «Una persona que le echa agua helada a una niña el día que enterró a su padre no merece ser responsable ni de una mascota». Verónica se puso roja de la rabia. «Usted no me puede decir cómo educar a la hija de mi marido. Su marido ya murió», dijo Esteban con frialdad. «Y si usted puede hacer esto después del funeral de él, entonces usted no es ninguna madre». Camila levantó la cabeza y miró a Esteban. Nadie nunca la había defendido así. Se sintió protegida por primera vez desde que su papá se había muerto. «Por favor, déjeme entrar a la casa», le pidió Camila a Verónica con voz débil. «Prometo ser buena». «¡No!», gritó Verónica. «Ya te dije que aquí ya no hay lugar para ti».
Esteban no podía aguantar más. Caminó hacia su carro con Camila en brazos. ¿A dónde se la lleva?, preguntó Verónica alarmada. Lejos de usted, contestó Esteban sin voltear a verla. A un lugar donde la traten como se debe tratar a una niña. No puede hacer eso, gritó Verónica. Es secuestro. Lo que es secuestro es lo que usted acaba de hacer, respondió Esteban. Secuestrarle la infancia a esta niña. Abrió la puerta del carro y acomodó a Camila en el asiento. La niña seguía temblando, pero ya no lloraba. Estaba demasiado cansada y asustada. Todo va a estar bien, le susurró Esteban. Ya nadie te va a lastimar. Antes de subirse al carro, Esteban volteó hacia Verónica una última vez. Espero que pueda vivir con su conciencia, pero le aseguro que esto no se va a quedar así. Arrancó el carro y se alejó, dejando a Verónica parada en la banqueta, gritando amenazas que nadie escuchaba. Los vecinos poco a poco se fueron metiendo a sus casas, sabiendo que acababan de presenciar algo que los iba a perseguir por mucho tiempo. El carro de Esteban avanzaba lentamente por las calles empedradas hacia su casa en la zona más elegante de San Vicente. Camila iba callada en el asiento del copiloto, todavía envuelta en el saco de él, mirando por la ventana sin entender muy bien qué estaba pasando. ¿A dónde me lleva?, preguntó finalmente con voz muy bajita. A mi casa, respondió Esteban sin quitar los ojos del camino. Ahí vas a estar segura mientras decidimos qué hacer. ¿Usted también me va a echar cuando se canse de mí? La pregunta partió el corazón de Esteban. Se detuvo en el semáforo y volteó a ver a Camila. No, pequeña, yo no soy como Verónica. Cuando alguien está en mi casa, está protegido. Camila no sabía si creerle. Los adultos siempre decían cosas bonitas al principio, pero después cambiaban. Su papá era el único que nunca le había mentido. La casa de Esteban era muy diferente a todo lo que Camila conocía. Era grande, con un jardín lleno de flores y una fuente en la entrada. Había visto casas así en las revistas que su papá compraba a veces. Es muy grande, dijo Camila cuando se bajaron del carro. Sí, tal vez demasiado grande para una sola persona, respondió Esteban. Por eso se siente tan sola. Adentro todo estaba muy limpio y ordenado. Los muebles se veían caros y había cuadros en las paredes. Camila tenía miedo de tocar algo y romperlo. ¿Vive solo?, preguntó Camila. Sí, nunca me casé ni tuve hijos, explicó Esteban. Doña Marta viene a limpiar 3 veces a la semana, pero el resto del tiempo estoy yo solito. Camila se preguntaba por qué un señor tan bueno como él estaba solo. Su papá siempre decía que las personas buenas merecían ser felices. Primero vamos a bañarte con agua caliente, dijo Esteban. Tienes que entrar en calor antes de que te enfermes. Mientras Camila se bañaba, Esteban buscó en su closet algo que le pudiera quedar. Solo encontró una camisa vieja que le llegaba hasta las rodillas. Tendría que comprarle ropa al día siguiente. También llamó a su abogado, Ricardo Mendoza. Ricardo, necesito tu ayuda con algo urgente. Dime, Esteban, ¿qué pasó? Tengo a una niña en mi casa. Su madrastra la abandonó en la calle después del funeral de su padre. Necesito saber qué debo hacer legalmente. Ricardo se quedó callado unos segundos. Eso es muy serio, Esteban. ¿Ya llamaste a las autoridades? Todavía no. Primero quería hablar contigo. La niña está muy asustada y no quiero empeorar las cosas. Entiendo. Mañana a primera hora vamos a levantar un reporte en el DIF. También podemos iniciar un proceso de custodia temporal si tú estás dispuesto. Estoy dispuesto, respondió Esteban sin dudar. Esta niña no se va a quedar sin protección. Cuando Camila salió del baño, se veía muy pequeña con la camisa grande de Esteban. Tenía el pelo mojado y las mejillas rojas del agua caliente. ¿Tienes hambre?, le preguntó Esteban. Camila asintió. No había comido nada en todo el día.
pero tenía miedo de pedir. ¿Qué te gusta comer? No sé, respondió Camila. Como lo que haya. Esteban se dio cuenta de que la niña tenía miedo de molestar. Seguramente en su casa anterior tenía que conformarse con lo que le dieran. ¿Te gustan las quesadillas? Los ojos de Camila se iluminaron un poquito. Sí, me encantan. Mi papá me hacía quesadillas los domingos. Era la primera vez que Camila hablaba de su papá sin llorar. Esteban lo tomó como una buena señal. Mientras cocinaba, Esteban le explicó a Camila lo que iba a pasar. Mañana vamos a ir a hablar con unas personas que se dedican a cuidar que los niños estén bien. Les vamos a contar lo que pasó con Verónica. Camila se puso nerviosa. ¿Me van a regresar con ella? No, dijo Esteban con firmeza. Yo no voy a permitir que eso pase. Vas a quedarte aquí conmigo hasta que encontremos la mejor solución para ti. Camila cenó en silencio. Las quesadillas estaban riquísimas, pero tenía el estómago cerrado de los nervios. Don Esteban, dijo cuando terminó de comer, ¿por qué me ayuda? Usted no me conoce. Esteban se sentó junto a ella en la mesa. Tu papá era mi amigo. Él hablaba mucho de ti, y se veía que te quería más que a nada en el mundo. Yo creo que él hubiera hecho lo mismo por mí si yo hubiera necesitado ayuda. Camila sintió lágrimas en los ojos, pero esta vez no eran de tristeza. Mi papá siempre decía que usted era muy buena persona. Tu papá también era muy buena persona, respondió Esteban. Y tú eres igual de buena que él. Esa noche, Camila durmió en el cuarto de huéspedes. Esteban le dejó una lámpara prendida porque sabía que los niños a veces tienen miedo de la oscuridad. Pero Camila no pudo dormir. Se quedó despierta preguntándose si todo eso era real o si era solo un sueño muy bonito. Camila despertó gritando a las 3 de la madrugada. Había soñado que Verónica la perseguía con una cubeta llena de agua hirviendo y que su papá no podía ayudarla porque estaba muy lejos. Esteban llegó corriendo al cuarto en pijama y pantuflas. ¿Qué pasa, Camila? ¿Estás bien? La niña estaba sudando y temblando al mismo tiempo. Sus ojos se veían perdidos, como si todavía estuviera dentro de la pesadilla. Verónica, ella quería quemarme, balbuceó Camila sin poder respirar bien. Fue solo un mal sueño, dijo Esteban sentándose en la orilla de la cama. Verónica no está aquí. ¿Estás segura? Camila se abrazó de su osito de peluche y siguió llorando. ¿Y si viene por mí? ¿Y si me encuentra? No va a encontrarte, prometió Esteban. Esta casa tiene alarma y portón automático. Nadie puede entrar sin mi permiso. Pero las palabras no fueron suficientes. Camila siguió llorando hasta que se quedó dormida de cansancio. Esteban se quedó sentado en una silla junto a la cama toda la noche, vigilando que durmiera tranquila. Al día siguiente, Camila se despertó muy tarde. Esteban ya había cancelado todas sus citas de trabajo para quedarse con ella. «Buenos días, dormilona», le dijo cuando la vio bajar las escaleras. Camila no contestó. Se veía pálida y tenía ojeras. Se sentó en la cocina y se quedó mirando el plato de huevos revueltos que Esteban le había preparado. «No tengo hambre», murmuró. «Tienes que comer algo», insistió Esteban. «Ayer casi no cenaste». «Se me cierra el estómago», explicó Camila. «Mi papá decía que eso pasaba cuando uno estaba muy triste». Esteban se sentó junto a ella. «¿Quieres que hablemos de tu papá?» Camila negó con la cabeza. «Si hablo de él, me duele más el pecho». Esteban entendió que la niña necesitaba tiempo. No podía forzarla a sentirse mejor de la noche a la mañana. Esa tarde llegó Ricardo, el abogado, para explicarles el proceso legal. «Hola, Camila», la saludó con una sonrisa amable. «Soy Ricardo, el abogado de don Esteban». Camila se escondió detrás de Esteban y no quiso darle la mano. «No te preocupes», le dijo Ricardo. «Solo vengo a platicar contigo para poder ayudarte». Pero cuando Ricardo empezó a hacer preguntas sobre Verónica y lo que había pasado, Camila se puso muy nerviosa.
¿Verónica va a venir aquí?, preguntó asustada. No, para nada, la tranquilizó Ricardo. Pero necesitamos que nos cuentes qué pasó para que las autoridades entiendan la situación. Camila empezó a temblar otra vez. No quiero hablar de eso. Me da miedo. Esteban se dio cuenta de que era demasiado pronto. Ricardo, mejor hablamos en otra ocasión. La niña todavía está muy alterada. Después de que se fue el abogado, Esteban decidió llevar a Camila al doctor. Quería asegurarse de que no hubiera pescado una gripe por haber estado mojada en la calle. Pero Camila se puso histérica cuando vio la clínica. «¡No quiero entrar!», gritó agarrándose del carro. «Los doctores no pudieron salvar a mi papá». «Este doctor es diferente», trató de calmarla Esteban. «Solo queremos revisar que estés bien». «No, los doctores mienten», lloró Camila. «Dijeron que mi papá se iba a curar y se murió». Esteban tuvo que cargarla para entrar a la clínica. Camila siguió gritando y pataleando hasta que el doctor decidió darle un calmante suave. «La niña está en shock», le explicó el doctor a Esteban. «Ha vivido demasiadas cosas fuertes en muy poco tiempo. Va a necesitar terapia psicológica». Esa noche fue peor que la anterior. Camila despertó 5 veces con pesadillas diferentes. Una vez soñó que se estaba ahogando. Otra vez que su papá la regañaba por haberse ido con un extraño. «No puedo dormir», le dijo a Esteban llorando. «Cada vez que cierro los ojos veo cosas feas». «¿Quieres que me quede aquí contigo?», le ofreció Esteban. Camila asintió avergonzada. «Pero no quiero ser molestia». «No eres molestia», le aseguró Esteban. «Mi trabajo más importante ahora es cuidarte». Esteban se quedó toda la noche en el sillón del cuarto, leyéndole cuentos cuando se despertaba asustada. A veces Camila solo necesitaba escuchar su voz para calmarse. Al tercer día, Esteban contrató a la doctora Patricia Vega, una psicóloga infantil muy reconocida en la ciudad. «Los niños que han sufrido abandono necesitan tiempo y mucha paciencia», le explicó la doctora. Camila no confía en los adultos porque los que debían protegerla la lastimaron. «¿Cuánto tiempo va a necesitar?», preguntó Esteban. «Cada niño es diferente», respondió la doctora. «Pero con amor y constancia, Camila puede recuperarse completamente». Esas palabras le dieron esperanza a Esteban. Estaba dispuesto a darle a Camila todo el tiempo que necesitara. Poco a poco, empezó a notar pequeños cambios. Camila ya no se escondía cuando él entraba al cuarto. Ya no se disculpaba por todo. Y una vez, cuando él estaba cocinando, ella se acercó y le preguntó si podía ayudar. Eran pasos muy pequeños, pero para Esteban significaban el mundo entero. La noticia de lo que había pasado con Camila se extendió por San Vicente como reguero de pólvora. En el mercado, en la iglesia, en la escuela, todos hablaban de lo mismo. Cómo Verónica había echado a la niña a la calle y cómo Esteban Ramírez la había rescatado. Doña Carmen no podía dormir tranquila. Se levantaba en las madrugadas recordando la imagen de Camila empapada en la banqueta y se arrepentía de no haber hecho nada. «Manuel», le dijo a su esposo una mañana durante el desayuno, «no puedo seguir así. Esa niña estaba pidiendo ayuda con los ojos y yo me quedé como una tonta viendo». «¿Y qué querías hacer?», respondió don Manuel. «Meterse con Verónica siempre fue peligroso. Esa mujer tiene muy mal carácter». «Pero era una niña», insistió doña Carmen. «Una niña que acababa de perder a su papá. La culpa la estaba carcomiendo por dentro. Decidió ir a la iglesia a hablar con el padre Miguel. «Padre, necesito confesarme», le dijo después de la misa del domingo. «¿Qué te preocupa, hija? Vi sufrir a una niña inocente y no hice nada para ayudarla. Soy tan culpable como la mujer que la maltrató». El padre Miguel suspiró. Varias personas habían llegado con la misma preocupación durante esa semana. «Carmen, el arrepentimiento es el primer paso», le dijo. «Pero ahora tienes que hacer algo para remediar tu error».
Esa misma tarde, doña Carmen fue a la presidencia municipal y pidió hablar con la trabajadora social. «Vengo a reportar un caso de maltrato infantil», dijo con voz firme. «¿Contra quién?», preguntó la licenciada Herrera. «Contra Verónica Salinas. Abandonó a su hijastra de 8 años en la calle, empapada y sin ningún lugar donde ir». La licenciada Herrera tomó nota de todo. Ya habían llegado 2 reportes similares esa misma semana. Mientras tanto, en la tienda de don Roberto, los clientes ya no hablaban de otra cosa. «Yo siempre supe que esa mujer no era buena», comentaba la señora Torres mientras compraba arroz. «Nunca vi que tratara bien a la niña, pues yo la vi varias veces gritándole por cualquier tontería», agregó don Joaquín. «Pero uno piensa que no es su problema». Don Roberto se sentía muy incómodo con esas conversaciones. Él también había visto el maltrato y había preferido hacerse el tonto. «¿Saben qué?», dijo finalmente. «Todos somos iguales de culpables. Todos vimos las señales y todos nos hicimos los desentendidos». El ambiente en la tienda se puso tenso. Nadie quería admitir su responsabilidad. En la escuela primaria Benito Juárez, la maestra Rosa preguntó por Camila. «¿Alguien sabe por qué Camila no ha venido a clases?». Los niños se miraron entre ellos. Algunos habían escuchado a sus papás hablando del tema, pero no entendían bien qué había pasado. «Mi mamá dice que ya no vive con su madrastra», comentó Pedrito Hernández. «¿Y dónde vive ahora?», preguntó la maestra. «Con don Esteban, el señor rico», respondió María Elena. La maestra Rosa se preocupó. Decidió llamar a la supervisión escolar para reportar la ausencia y preguntar qué debía hacer. Mientras tanto, Verónica cada vez se sentía más sola. Cuando iba al mercado, las señoras dejaban de hablar cuando la veían llegar. En la tienda, don Roberto la atendía sin sonreír y le daba el cambio sin tocarle las manos. «¿Qué les pasa a todos?», le preguntó a su vecina, doña Esperanza. «¿De verdad no sabes?», le contestó doña Esperanza con frialdad. «Todo el pueblo está hablando de lo que le hiciste a Camila». «Yo no hice nada malo», se defendió Verónica. «Solo puse límites. Esa niña estaba muy consentida». «¿Límites?». Doña Esperanza la miró con desprecio. «¿Echar a una niña de 8 años a la calle es poner límites? Usted no entiende. Yo no podía mantenerla sola», insistió Verónica. «Julián dejó dinero ahorrado. Yo lo sé porque él me lo contó», le respondió doña Esperanza. «Tú quisiste quedarte con todo y deshacerte de la niña». Verónica se puso roja de coraje, pero no pudo negar la acusación. En la cantina El Descanso, los hombres también hablaban del tema. «Don Esteban hizo lo correcto», decía don Aurelio. «Un hombre de verdad no puede ver sufrir a una criatura». «Ese sí es hombre», agregó don Raúl. «No como nosotros que nos quedamos callados viendo las injusticias». «¿Y ahora qué va a pasar con la niña?», preguntó don Fernando. «Dicen que don Esteban la va a adoptar», respondió don Aurelio. «Ojalá sea cierto. Esa niña se merece una familia de verdad». La opinión del pueblo estaba muy clara. Esteban Ramírez había hecho lo que todos debieron haber hecho: defender a una niña indefensa, y Verónica se había convertido en el ejemplo de lo que nunca se debe hacer: abandonar a quien más te necesita. El pueblo de San Vicente había despertado de su indiferencia, pero quizás era demasiado tarde para algunos. 3 semanas después, Camila empezó a mostrar señales de que las pesadillas estaban perdiendo fuerza. Ya no gritaba todas las noches y había comenzado a comer mejor. Esteban notó que la niña lo seguía por toda la casa como un cachorro asustado. «¿Puedo ayudarte a hacer el desayuno?», le preguntó Camila una mañana, parada en la puerta de la cocina. Era la primera vez que se ofrecía a hacer algo sin que se lo pidieran. «Claro que sí», respondió Esteban con una sonrisa. «¿Sabes quebrar huevos?». Camila asintió orgullosa. «Mi papá me enseñó. Decía que yo era su ayudante de cocina favorita».
Mientras cocinaban juntos, Esteban se dio cuenta de que Camila tenía muchas habilidades para ser tan pequeña. Sabía medir ingredientes, batir sin hacer desorden y hasta conocía algunos trucos que su papá le había enseñado. ¿Tu papá cocinaba mucho?, preguntó Esteban. Sí, sobre todo los fines de semana, respondió Camila. Verónica decía que la cocina no era lugar para hombres, pero mi papá no le hacía caso. A él le gustaba cocinar para mí. Por primera vez, Camila habló de su papá sin llorar, solo sonrió con nostalgia. Esa tarde, la doctora Patricia llegó para su sesión semanal con Camila. Había notado muchos cambios positivos en la niña. ¿Cómo te sientes viviendo aquí?, le preguntó a Camila mientras dibujaban juntas. Bien, respondió Camila. Tío Esteban es muy bueno conmigo. La doctora levantó las cejas sorprendida. ¿Tío Esteban? ¿Así le dices ahora? Camila se sonrojó un poquito. ¿Está mal? Es que don Esteban suena muy formal, y él me cuida como si fuera mi tío de verdad. No está mal para nada, le aseguró la doctora. Me parece perfecto. Cuando la sesión terminó, la doctora habló con Esteban. Camila está progresando muy bien. El hecho de que te llame tío significa que ya te ve como parte de su familia. Eso es muy importante para su recuperación. Esteban se sintió muy emocionado. Nunca pensó que ser llamado tío le daría tanta alegría. Un día, mientras Esteban trabajaba en su oficina desde casa, escuchó algo que no había oído en semanas: la risa de Camila. Se asomó por la ventana y la vio en el jardín, jugando con Canelo, el perro del vecino que siempre se metía por un hoyo en la cerca. «¡Canelo, suéltalo!», gritaba Camila riéndose mientras el perro jugaba con uno de sus zapatos. «No es un juguete». Esteban sintió una calidez en el pecho que no había sentido en años. La casa ya no se sentía vacía, se sentía llena de vida. Esa noche, durante la cena, Camila le hizo una pregunta que lo tomó por sorpresa. «Tío Esteban, ¿por qué nunca tuvo hijos?». Esteban dejó de masticar y pensó cómo responder. «Supongo que nunca encontré a la persona correcta para formar una familia», explicó. «Y después me concentré tanto en el trabajo que se me fue el tiempo». «¿Se siente solo?». «Antes sí», confesó Esteban, «pero ya no». Camila sonrió. «Mi papá decía que las familias no siempre son de sangre. A veces se forman con el corazón». Esas palabras tocaron muy profundo a Esteban. Julián había sido muy sabio. Una semana después, Camila le pidió a Esteban que la llevara a comprar colores y hojas para dibujar. «¿Para qué los quieres?», le preguntó. «Quiero hacer un dibujo para usted», respondió Camila tímidamente. «Para agradecerle todo lo que ha hecho por mí». En la papelería, Camila escogió cuidadosamente los colores que necesitaba. Esteban la dejó elegir todo lo que quería. Esa tarde, Camila se encerró en su cuarto y estuvo dibujando por horas. No dejó que Esteban viera nada hasta que terminó. «Ya acabé», anunció durante la cena. «Pero tiene que cerrar los ojos para dárselo». Esteban cerró los ojos y sintió que Camila ponía un papel en sus manos. Ya puede ver. Cuando Esteban abrió los ojos, vio un dibujo que nunca olvidaría. Era una casa grande con 2 personas paradas en la puerta, un hombre alto con traje y una niña pequeña con coletas. Arriba había un sol sonriente y nubes de colores. En la parte de abajo, con letra de niña, decía: «Mi nueva familia. Gracias, tío Esteban. Te quiero mucho. Camila». Esteban sintió lágrimas en los ojos. «Es el regalo más bonito que me han dado en mi vida», le dijo abrazándola fuerte. «¿De verdad le gusta?». «Me encanta», respondió Esteban. «Lo voy a poner en un marco y lo voy a colgar en mi oficina para que todo el mundo lo vea». Esa noche, por primera vez desde que había llegado a la casa, Camila durmió toda la noche sin despertarse. Ya no tenía pesadillas. Había encontrado su lugar seguro en el mundo. 2 meses después de llegar a casa de Esteban,
Camila despertó una mañana con una idea muy clara en su cabeza. «Tío Esteban», le dijo durante el desayuno, «quiero ir a visitar a mi papá». Esteban dejó su taza de café en la mesa. Sabía que este momento iba a llegar, pero no se sentía preparado. «¿Estás segura?», le preguntó con cuidado. «Sí», respondió Camila con determinación. «Ya no tengo tanto miedo, y creo que mi papá está preocupado porque no he ido a verlo». Esteban había evitado el tema del cementerio porque no quería que Camila se pusiera triste otra vez. Pero la doctora Patricia le había dicho que era importante que la niña pudiera despedirse bien de su padre. «Está bien», aceptó Esteban. «¿Qué quieres llevarle?». Los ojos de Camila se iluminaron. «Flores, las flores amarillas que le gustaban. Y también quiero contarle que estoy bien». Esa tarde fueron al mercado a comprar un ramo de flores amarillas. Camila las escogió una por una, asegurándose de que fueran las más bonitas. «Estas son perfectas», dijo abrazando las flores. «Mi papá siempre decía que las flores amarillas eran como rayos de sol». El camino al cementerio fue silencioso. Camila iba mirando por la ventana, pero no se veía triste. Se veía tranquila. «¿Está nervioso, tío Esteban?», le preguntó de repente. «Un poquito», admitió Esteban. «Es mi primera vez visitando a tu papá». «No se preocupe», lo tranquilizó Camila. «A mi papá le va a dar mucho gusto conocerlo. Siempre decía que usted era una persona muy especial. El cementerio de San Vicente era pequeño y estaba rodeado de árboles grandes. La tumba de Julián estaba en una sección tranquila, debajo de un árbol de bugambilias». Camila caminó despacio hacia la tumba, con las flores en las manos. Esteban se quedó unos pasos atrás, dándole espacio. «Hola, papá», dijo Camila arrodillándose junto a la lápida. «Perdón por no venir antes. Estuve un poco ocupada». Puso las flores amarillas en el florero que estaba junto a la lápida. «Te traje a alguien muy importante», continuó Camila volteando hacia Esteban. «Es tío Esteban. ¿Te acuerdas de él? Trabajaban juntos para ayudar a la gente del pueblo». Esteban se acercó y se arrodilló junto a Camila. «Hola, Julián», dijo en voz baja. «Siento mucho no haber podido despedirme de ti». Camila tomó la mano de Esteban. «Papá, quiero que sepas que tío Esteban me salvó», continuó hablando. «Después de que tú te fuiste, pasaron cosas muy feas. Verónica me echó de la casa y me quedé sola en la calle. Esteban sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Pero tío Esteban llegó y me llevó a su casa», siguió Camila. «Ahora vivo con él y soy muy feliz. Tiene una casa grande con jardín y me deja ayudarle a cocinar. También voy a terapia con la doctora Patricia y ya casi no tengo pesadillas». Una brisa suave movió las hojas del árbol de bugambilias y algunos pétalos morados cayeron sobre la tumba. «Mira, papá», dijo Camila sonriendo. «Hasta las flores del árbol te están diciendo hola». Camila se quedó callada unos minutos, como si estuviera escuchando algo que solo ella podía oír. «¿Sabes qué, papá? Ya no estoy enojada con Dios por haberte llevado», dijo finalmente. «La doctora Patricia me explicó que a veces las personas buenas se van temprano porque Dios las necesita para cosas importantes, pero creo que antes de irte le pediste que me mandara a alguien que me cuidara». Esteban sintió lágrimas en los ojos. «Tío Esteban es muy parecido a ti», continuó Camila. «Es bueno, me hace reír y nunca me grita. También me lee cuentos antes de dormir y me deja poner música cuando limpiamos la casa». Camila se puso de pie y sacudió la tierra de sus rodillas. «Papá, quiero que dejes de preocuparte por mí. Ya no soy la niña asustada que se quedó sola. Ahora tengo una nueva familia». Miró a Esteban con una sonrisa. «Y sé que tú elegiste a tío Esteban para que me cuidara». En ese momento, un rayo de sol se filtró entre las nubes y iluminó exactamente el lugar donde estaban parados. «Mira, tío Esteban», dijo Camila emocionada. «Mi papá nos está dando su bendición.
Esteban no era una persona muy religiosa, pero en ese momento sintió algo muy especial, como si realmente Julián estuviera ahí, agradeciendo que cuidara a su hija. «Gracias, Julián», susurró Esteban. «Te prometo que voy a cuidar a Camila como si fuera mi propia hija». Camila tomó la mano de Esteban y se despidió de su papá. «Adiós, papá. Voy a venir a visitarte seguido. Y no te preocupes más por mí. Ya tengo a alguien que me quiere mucho». Caminaron hacia la salida tomados de la mano. Camila se veía en paz, como si hubiera cerrado un capítulo muy importante de su vida. «¿Se siente bien, tío Esteban?», le preguntó. «Me siento muy bien», respondió Esteban. «Tu papá puede descansar tranquilo sabiendo que estás feliz». «Sí», asintió Camila. «Ahora él ya sabe que tengo una familia nueva. Una familia que elegimos con el corazón». 6 meses después de esa visita al cementerio, Camila corría por los pasillos del juzgado familiar con un vestido azul nuevo y zapatos brillantes que hacían ruido contra el piso de mármol. «Tío Esteban, apúrese», gritaba emocionada. «El juez nos está esperando». Esteban la siguió con una sonrisa enorme en el rostro. En sus manos llevaba un folder con todos los papeles que habían llenado durante meses. Estudios psicológicos, reportes sociales, cartas de recomendación y declaraciones de testigos. «Ya vamos, pequeña», le dijo alcanzándola. «Pero no corramos. Hoy es un día muy especial y queremos llegar elegantes». Camila se acomodó el vestido y trató de caminar más despacio, pero no podía esconder su emoción. Había esperado este día durante mucho tiempo. En la sala del juzgado los esperaban Ricardo, el abogado, la doctora Patricia y varias personas que habían apoyado el proceso de adopción. Incluso doña Carmen había venido para ser testigo del momento más importante en la vida de Camila. El juez Hernández era un hombre mayor con barba gris y ojos amables. Había revisado el caso con mucho cuidado durante semanas. «Buenos días, Camila», la saludó cuando entraron. «¿Cómo te sientes hoy?» «Muy feliz, señor juez», respondió Camila con una sonrisa que no le cabía en la cara. «Hoy voy a tener un papá nuevo». «¿Estás segura de que quieres que el señor Esteban sea tu padre adoptivo?», preguntó el juez. «Sí, señor», respondió Camila sin dudar ni un segundo. «Él ya es mi papá, solo nos faltan los papeles». El juez sonrió. En sus 30 años como juez de familia, había visto muchos casos, pero pocos lo habían tocado tanto como este. «Señor Ramírez», se dirigió a Esteban, ¿está usted preparado para ser el padre legal de Camila y asumir todas las responsabilidades que eso significa? «Más que preparado, señor juez», respondió Esteban con voz firme. «He estado preparándome para este momento desde el día que la conocí. Según los reportes que tengo aquí», continuó el juez revisando los papeles, «Camila ha mostrado una adaptación excelente a su nuevo hogar. Sus calificaciones en la escuela son sobresalientes, su desarrollo emocional ha mejorado mucho, y todos los testimonios hablan de una relación muy sólida entre ustedes dos». Camila se acercó al escritorio del juez. «Señor juez, ¿puedo decirle algo?» «Por supuesto, pequeña. Tío Esteban me salvó cuando nadie más quiso hacerlo. Me dio una casa, una familia y mucho amor. Yo sé que mi papá de sangre está en el cielo y que él eligió a tío Esteban para que me cuidara. Ahora quiero que sea mi papá legal también». No había ni una sola persona en esa sala que no tuviera lágrimas en los ojos. «Bueno», dijo el juez, limpiándose los anteojos. «Después de revisar toda la documentación y escuchar sus declaraciones, he decidido aprobar la adopción». Camila saltó de emoción y abrazó a Esteban. «Ya somos familia de verdad, ya somos familia de verdad». El juez firmó los papeles oficiales y le entregó a Esteban el certificado de adopción. «Felicidades, señor Ramírez. Oficialmente Camila es ahora su hija. Y felicidades a ti también, Camila Ramírez», le dijo el juez a la niña. «Ya tienes un papá legal, Camila Ramírez».
repitió la niña, probando cómo sonaba su nuevo nombre. Me gusta mucho. Después de la ceremonia, fueron a celebrar a un restaurante bonito. Camila no paraba de hablar. ¿Ya soy oficialmente su hija, papá Esteban? Era la primera vez que lo llamaba papá en lugar de tío. Esteban sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Sí, mi amor, ya eres oficialmente mi hija. ¿Y eso significa que nunca me va a dejar? Nunca, prometió Esteban. Una familia de verdad nunca se separa. Esa noche, en casa, Esteban ayudó a Camila a colgar su certificado de adopción en la pared de su cuarto, junto al dibujo que ella le había hecho meses atrás. ¿Sabe qué, papá?, le dijo Camila antes de acostarse. ¿Qué cosa, mi amor? Creo que las familias más bonitas no son las que nacen, sino las que se eligen. Esteban la abrazó fuerte y le dio un beso en la frente. Tienes mucha razón, pequeña. Y yo te elegí a ti desde el primer día que te vi. Y yo lo elegí a usted también, respondió Camila. Usted y mi papá del cielo son los mejores papás del mundo. Esa noche, Camila durmió profundamente, sin pesadillas, sabiendo que finalmente tenía lo que siempre había necesitado, una familia que la amaba de verdad. Y Esteban, por primera vez en su vida, se sintió completo. A veces las familias más perfectas son las que se construyen con amor, valentía y la decisión de no abandonar a quien más lo necesita. ¿Te tocó el corazón la historia de Camila y Esteban? Esta hermosa narrativa nos recuerda que las familias más verdaderas no siempre nacen de la sangre, sino del amor y la valentía de quienes deciden proteger a los más vulnerables. La transformación de una niña abandonada en una hija amada y de un hombre solitario en un padre devoto nos enseña que los actos de bondad pueden cambiar vidas para siempre. Si esta historia te emocionó tanto como a nosotros, no olvides darle like al video y compartirlo con quienes necesiten un recordatorio de que la esperanza siempre existe. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo historias que inspiran y conmueven corazones alrededor del mundo. Si te gustó conocer el poder transformador del amor incondicional, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras emotivas historias. Nos encanta saber que nuestra comunidad se extiende por todo el mundo, así que cuéntanos en los comentarios ¿desde qué país nos estás viendo? Tu participación hace que esta gran familia global sea aún más especial.